Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de formación flash de glucosa en diabetes tipo 2. Continuamos con el bloque 2. Mi nombre es Virginia Bellido Castañeda, yo soy especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla. Y en este bloque 2 continuamos hablando de monitorización continua de glucosa, en este caso para hablar de parámetros de glucometría, que son los parámetros que luego vamos a ver en el informe de perfil ambulatorio de glucosa y cómo interpretar de una manera sistemática, para hacerlo sencillo, este informe del perfil ambulatorio de glucosa. La primera parte es la glucometría. ¿Y por qué hablar de la glucometría? Porque la hemoglobina glicosilada ha sido hasta ahora el gol estándar para medir el control glucémico de una persona con diabetes. Sabemos que refleja la medida de la glucosa de los 2-3 meses previos y que claramente existe una relación entre la hemoglobina glicosilada y el riesgo del desarrollo y aparición de complicaciones micro y macroangiopáticas. Sin embargo, la hemoglobina glicosilada no nos informa del riesgo de hipoglucemia o de la variabilidad glucémica. Y como podemos ver en la gráfica de la derecha, dos personas pueden tener la misma hemoglobina glicosilada, pero un perfil glucémico, un riesgo de hipoglucemia y una variabilidad glucémica muy diferente. Además, la hemoglobina glicosilada puede tener ciertas interferencias o ciertas limitaciones al verse afectadas por factores no glucémicos, como pueden ser la vida media de los glóbulos rojos, la raza o algunas enfermedades agudas o crónicas intercurrentes. Con la aparición de la monitorización continua de glucosa han surgido nuevos parámetros de control que se han convertido imprescindibles en la evaluación de toda persona usuaria de monitorización continua de glucosa. Uno de estos parámetros es el tiempo en rango. El tiempo en rango se definiría como el porcentaje de tiempo que una persona se encuentra dentro del objetivo de glucosa establecido, que habitualmente se define entre 70 y 180 miligramos de cilitro. Refleja mejor las excursiones glucémicas que la hemoglobina glicosilada y aporta información de los cambios de glucosa a corto plazo. Modificaciones que hagamos en el tratamiento se pueden reflejar en modificaciones o cambios en el tiempo en rango que podemos ver en periodos incluso de 1 o 2 semanas. Es un parámetro muy sencillo y muy intuitivo, no solo para los profesionales, sino también para las personas con diabetes. Se correlaciona de forma inversa con la hemoglobina glicosilada, de tal manera que a mayor hemoglobina glicosilada, menor tiempo en rango. Un tiempo en rango del 50% corresponde aproximadamente a una hemoglobina glicosilada del 8% y un tiempo en rango del 70% corresponde aproximadamente a una hemoglobina glicosilada del 7%. Cada variación de un 10% del tiempo en rango correspondería más o menos a un cambio de medio punto en la hemoglobina glicosilada. Existe además, al igual que veíamos con la hemoglobina glicosilada, cada vez más evidencia que relaciona este tiempo en rango con el riesgo de complicaciones micro y macroangiopáticas, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Y aunque el objetivo, como vamos a ver a continuación, es establecer más de un 70% del tiempo en rango, cada incremento de un 5 o 10% del tiempo en rango se va a asociar con beneficios clínicamente significativos. Además de este tiempo dentro del objetivo, de este tiempo en rango, se ha definido el tiempo en hipoglucemia o el tiempo por debajo de rango, nivel 1 y nivel 2, que veremos a continuación, y el tiempo en hiperglucemia o tiempo por encima de rango, también nivel 1 y nivel 2. ¿Cuáles son los objetivos de todos estos parámetros? Como decía, el tiempo en rango se ha establecido en general para personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 como unos objetivos entre 70 y 180 y se recomienda estar más del 70% dentro de este objetivo. El tiempo en hipoglucemia sería el tiempo por debajo de 70. Tenemos el tiempo en hipoglucemia nivel 1, que serían aquellas cifras entre 54 y 70, y el tiempo en hipoglucemia nivel 2, que serían aquellas cifras por debajo de 54. ¿Cuánto se recomienda estar? En general, menos del 4% del tiempo en hipoglucemia y específicamente menos del 1% de ese tiempo en hipoglucemia nivel 2, clínicamente significativa, o por debajo de 54. Si nos vamos con los parámetros de hiperglucemia, se recomienda en general estar menos de un 25% del tiempo en hiperglucemia, es decir, menos de un 25% del tiempo por encima de 180. Tenemos también la hiperglucemia nivel 2, que serían aquellos valores por encima de 250, y específicamente se recomienda estar menos de un 5% de este tiempo en hiperglucemia nivel 2, es decir, menos de un 5% por encima de 250. Estas serían las recomendaciones generales para personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Pero se han recomendado también objetivos de control en situaciones especiales, como podrían ser, por ejemplo, aquellas personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 con mayor riesgo de hipoglucemia, como podrían ser personas ancianas u otra patología concurrente que haga que sea una persona frágil. En este caso, el objetivo prioritario va a ser un objetivo más laxo, dado que nuestro objetivo prioritario va a ser
evitar las hipoglucemias y minimizar la hiperglucemia excesiva. En este caso, el objetivo de tiempo en rango ya no será estar más del 70%, sino que será estar más del 50% del tiempo entre 70 y 180. Objetivo prioritario, como decía, evitar las hipoglucemias, por lo tanto, menos del 1% por debajo de 70. Y el otro objetivo prioritario es evitar la hiperglucemia excesiva, por lo tanto, menos del 10% en hiperglucemia nivel 2. El segundo de los parámetros de glucometría que vamos a ver en los informes de la monitorización continua de glucosa es este GMI o indicador de gestión de glucosa. Digamos que de una manera sencilla podría ser como la hemoglobina glicosilada que nos estima el sensor, pero es diferente a la hemoglobina glicosilada. Es una media que surge de la correlación entre la hemoglobina glicosilada de laboratorio y la glucosa promedia y nos informa del porcentaje de exposición de la glucosa en un periodo corto de tiempo, habitualmente 14 días, que es el tiempo estándar que vamos a ver de la monitorización continua de glucosa. No es igual que la hemoglobina glicosilada y puede existir una diferencia entre ambos y esa diferencia nos va a informar de la brecha de glicación. Puede haber una diferencia de más de un 0,1% en más del 80% de los pacientes o incluso una diferencia de más del 0,6% en más del 50% de los pacientes. No quiere decir que uno sea mejor que otro, nos informa de la exposición a la glucosa de una manera diferente. Y el tercero de los parámetros es la variabilidad de glucosa, no solo la variabilidad entre días, sino también interdía. Y esto se define con el coeficiente de variación, es la fluctuación de los niveles de glucosa de un individuo y lo vamos a definir con el coeficiente de variación. Se ha definido un límite de 36% para diferenciar entre diabetes estable e inestable. El objetivo es, por tanto, que tenga un coeficiente de variación por debajo del 36%. Una vez establecidos cuáles son los parámetros de la monitorización continua de glucosa, vamos a ver cómo interpretar la información que nos da en ese informe AGP. El informe AGP es el informe tipo que han de dar todos los dispositivos de monitorización continua de glucosa y que va a tener tres partes bien diferenciadas. En una primera parte vamos a ver las glucométricas y los tiempos en rango. En una segunda parte vamos a ver la gráfica propiamente dicha del perfil ambulatorio de glucosa y en otra tercera parte vamos a ver los perfiles de glucosa diarios. En esa primera parte, como decía, vemos las medidas estandarizadas. Se han establecido como medidas estandarizadas estos 10 parámetros que tenemos aquí que han de aparecer en todo informe de monitorización continua de glucosa. El número de días del informe, el porcentaje del tiempo que el sensor está activo o porcentaje de datos captados por el sensor, la glucosa promedio, el GMI, la variabilidad glucémica medida por el coeficiente de variación y los tiempos en rango, tiempo en rango, hiperglucemia nivel 1, nivel 2 y en hipoglucemia nivel 1 y nivel 2. La segunda parte que veíamos en ese informe AGP es la gráfica puramente dicha del perfil AGP. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Vemos representados todos los valores de glucosa de los días del informe, que habitualmente son 14 días. En la línea azul más oscura vamos a ver la mediana de los valores de glucosa. En esa franja azul un poquito más oscura vamos a ver el rango intercuartílico, es decir, la distancia comprendida entre el percentil 25 y el percentil 75. Ahí están representados el 50% de los valores. Y por otra parte tendremos el rango interdecílico, que es la línea azul sombreada más clarita, y eso es la distancia comprendida entre el percentil 5 y el percentil 95. De uso visual puedo ver exactamente en qué momento del día tiende a estar más alto, en qué momento del día tiende a tener hipoglucemias o en qué momento hay mayor variabilidad glucémica. Así, por ejemplo, en este informe veo cómo tiene tendencia a tener hipoglucemia entre las 3 y las 6 de la mañana, porque la franja del rango intercuartílico se acerca a la parte baja a la línea de 70 y la franja del rango interdecílico lo sobrepasa claramente. Veo que también tiene riesgo de hipoglucemia entre las 12 y las 6 de la tarde. Veo que tiene un pico probablemente en el desayuno y veo que tiene cierta variabilidad sobre todo a primera hora de la mañana, después de la comida y a última hora de la tarde. Pero esto me da una información de lo que está pasando ya con el perfil glucémico de esta persona. Cuantos más anchos sean estas franjas, cuanto más ancho sea el rango intercuartílico y más ancho sea el rango interdecílico, lo veremos a continuación, significa que tengo más variabilidad glucémica en esas partes, en esos tramos, en esas partes del día.
Y la tercera parte del informe AGP son los perfiles de glucosa diarios. Vamos a ver qué le pasa al perfil de la glucosa de cada día. En franjas amarillas vamos a ver los datos de hiperglucemia, en color sombreado rojo vamos a ver las franjas de hipoglucemia. Y esto nos sirve para ver qué es lo que pasa cada día. Si hay diferencias, por ejemplo, los fines de semana, porque está más alto el fin de semana, si trabaja a turnos, si hay diferencias los días que trabaja de tarde o de mañana. De una visual vamos a ver exactamente qué es lo que pasa a lo largo de cada día. Y luego, si queremos profundizar, tendremos otros informes como el informe del registro diario, donde podemos ver de una manera más detallada qué es lo que pasa exactamente a lo largo de las 24 horas del día. Una vez visto esto, ¿cómo interpretar esta información en 5 pasos? De una manera sencilla, los 5 o 10 minutos que podemos tener en la consulta. Lo primero que tenemos que ver es la calidad de los datos. La calidad de los datos, lo primero que tenemos que ver es ver de cuánto tiempo es el informe. Automáticamente se nos va a descargar un informe de los últimos 14 días, pero si nosotros queremos podemos seleccionar la fecha exacta que queremos, o en lugar de 14 días, si queremos ver 30 o 60 o 90 días, también podemos hacerlo. Pero lo recomendable es un informe de 14 días y que el sensor esté activo más del 70%. Si tenemos, por ejemplo, un 35% de datos captados, el resto de información que nos va a dar ese informe probablemente no sea adecuada porque nos faltan muchos datos. Y eso probablemente se deba a que la persona nos está escaneando con una periodicidad de al menos cada 8 horas y se pierden muchos datos. La segunda parte de esta parte de las métricas tendremos que visualizar ya de una manera inicial cómo está el paciente, cuánto tiempo estamos dentro del objetivo y cuánto tiempo sobre todo estamos en hipoglucemia. Si tenemos tiempo en hipoglucemia, ese va a ser nuestro objetivo prioritario, ir a ver cuándo se están produciendo esas hipoglucemias y tratar de reducir esas hipoglucemias. Como decía, el segundo paso es que si tenemos tiempo en hipoglucemias, tenemos que ir a buscar esos patrones de hipoglucemia, ver cuándo se están produciendo. Lo primero que haremos será ir al perfil ambulatorio de glucosa y ver en qué parte, en qué momento del día esa curva, esa mediana o esa curva está cruzando la línea de 70. Aquí vemos claramente cómo existe un riesgo muy elevado de hipoglucemia entre las 3 y las 6 de la mañana, porque la mediana roza la línea de 70 e incluso el rango intercuartílico, ese percentil 25, lo cruza claramente, por lo tanto un riesgo muy elevado de hipoglucemia, y también tiene riesgo de hipoglucemia, aunque menor, porque la mediana no roza en este caso la línea de 70, pero sí el percentil 5 sobrepasa la línea de 70 entre las 6 probablemente y las 12 de la noche. Una vez que hemos visto que existe un riesgo de hipoglucemia en esa parte del día, tendremos que analizar o plantear con el paciente cuáles pueden ser las posibles causas de esa hipoglucemia. Ajustes de la insulina u otros fármacos que utiliza el paciente, insuficiente ingesta de hidratos de carbono para la dosis de insulina que se administra, o que haga más ejercicio físico para la dosis de insulina que se haya administrado, u otras sustancias que pueden producir hipoglucemia como puede ser el alcohol. Otra manera y otro informe para ver muy gráficamente y muy visualmente las hipoglucemias sería el informe de instantánea. En este informe de instantánea, que sería otro informe diferente al informe de AGP, de una manera muy visual podemos ver el número de eventos de glucosa baja, la duración promedio de esos informes y de una manera muy visual podemos ver en qué momento del día se están produciendo esas hipoglucemias. Vemos aquí como claramente donde más hipoglucemias se producen es entre las 3 y las 7, las 10 de la mañana aproximadamente. Las hipoglucemias en la multiplicación continua de glucosa se definen como momentos en los que ha habido hipoglucemia durante al menos 15 minutos de duración. Una vez que hemos abordado las hipoglucemias, el siguiente paso será abordar las hiperglucemias, buscar patrones de hiperglucemia, ver en qué momento del día se producen las hiperglucemias y buscar las causas de esas hiperglucemias. Aquí vemos claramente cómo la mediana sobrepasa el límite de 180 durante la noche, entre las 2 y las 6 de la mañana aproximadamente, y entre las 5 y las 9 de la noche aproximadamente. Tiene 2 picos de hiperglucemia claramente definidos a lo largo del día. Tendremos que analizar esas posibles causas. Ajustes de tratamiento farmacológico, es muy típico la hiperglucemia postprandial, la hiperglucemia después de las comidas, o porque no es suficiente el tratamiento que toma o no es suficiente la cantidad de insulina que se administra para la cantidad de hidratos de carbono que ha comido. Muy importante en los pacientes en tratamiento con insulina revisar la técnica de inyección de insulina, que se ponga adecuadamente, que se cambie la aguja, que no tenga lipodistrofia si se esté pinchando en esas zonas. Y otra causa muy común de hiperglucemia pueden ser las situaciones estresantes, una enfermedad aguda, fiebre o el propio estrés a veces que se refleja como una hiperglucemia en la descarga de la monitorización continua de glucosa.
Una vez analizado eso, el cuarto punto será evaluar la variabilidad glucémica. Y la variabilidad glucémica podemos evaluarla de dos maneras. Una, analizando el coeficiente de variación que comentábamos antes, cuyo objetivo debe ser estar por debajo del 36%. En este caso vemos que tiene una variabilidad glucémica muy elevada. Lo vemos en la curva y esa es la segunda manera de evaluarlo, visualmente mediante el rango intercuartílico y el rango interdecílico. Vamos a ver en qué momentos del día tiene mayor variabilidad glucémica. Y aquí, por ejemplo, veo como tiene un rango intercuartílico más elevado durante la noche, al principio de la noche y durante la noche de madrugada, y un rango interdecílico también muy elevado durante la noche. En general, el rango intercuartílico más ancho suele estar relacionado con factores relacionados con el tratamiento, ajustes de insulina, ajustes de insulina en función de los hidratos de carbono, mientras que esta franja más clarita, el rango interdecílico, el rango, perdón, entre 35 y 95 más ancho, suele estar relacionado con comportamientos del paciente, omisión de dosis de insulina, sobrecorrección de hipoglucemias que llevan a hiperglucemia o sobrecorrección de hiper que llevan a hipoglucemias. Y habitualmente lo que nos encontramos es, como en este caso, ambos componentes elevados, rango intercuartílico ancho y rango interdecílico también elevado. Una vez analizado todo esto, deberemos de tratar, pues como hacemos en la consulta habitualmente, acordar acciones con la persona con diabetes. Siempre, como hemos dicho, siempre que haya hipoglucemia, ha de ser nuestro objetivo prioritario. Abordar la hipoglucemia y tratar de realizar ajustes en el tratamiento para evitar esas hipoglucemias. Cambios que hagamos en las dosis, técnicas de administración de insulina, horarios de administración, podemos verlos reflejados muy rápidamente en una nueva descarga con el tiempo en rango. En 15 días, 30 días podemos ver cambios en el tiempo en rango en base a ajustes en el tratamiento. Cambios en el estilo de vida quizás puedan necesitar algo más de tiempo para verse reflejados en la descarga. Y siempre, 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 como cualquier cosa en diabetes, y si cabe más con la tecnología, valorar reforzar la educación terapéutica siempre que veamos que pueda ser necesario. Como tips resumen para interpretar el informe y como objetivos, hemos visto las limitaciones que tiene la hemoglobina glicosilada. No es que debamos desterrar la hemoglobina glicosilada, pero debemos acompañarla con estos nuevos parámetros de control, al menos en personas usuarias de monitorización continua de glucosa. Nuestro objetivo ha de ser aumentar el tiempo dentro del rango y disminuir el tiempo en hipoglucemia, y con eso vamos a disminuir también el tiempo en hiperglucemia, por lo tanto, más verde y menos rojo. Y junto con eso debemos intentar aplanar esta curva y que la curva de la GP sea plana, estrecha y que esté lo máximo posible dentro del rango, dentro de estas dos líneas verdes que establecemos como rango objetivo. Con esto he querido hacer una aproximación breve para interpretar de una manera visual y rápida el informe AGP, que es el informe básico, como decía, de los sistemas de monitorización continua de glucosa y en concreto de la monitorización FLASH. Espero que haya sido útil para todos y el agradecimiento pues, especialmente a la Sociedad Española de Diabetes por promover esta formación en monitorización continua de glucosa junto con el resto de compañeros de las otras sociedades, Emergen, SENFIC y SEN. Muchas gracias a todos y espero que sea útil. Un saludo.